charla? Sí. No, esta es una charla que yo quería presenciar en uno de los webinars que hace AFIPA, pero tenía que hacerle clase a ustedes, entonces se me complicó un poco, y preguntando si es que la podíamos nosotros volver a reproducir, me dijeron que era mejor que la vinieran a dar personalmente acá, así que ahora les voy a dejar con Pamela García, que ella sabe mucho de esto, así que aprovechenla, pregúntenle todo lo que quieran nomás. Hay 2 cámaras que están grabando, así que por fin, compórtense. Y eso, aprovechen nomás aquí a la señorita Pamela, ¿ya? Bueno, primero que nada, buenos días. Agradecerle la invitación, agradecerle a Militza que nos haya invitado. Yo vengo en representación de AFIPA, y la lámina siguiente van a ver ustedes qué es AFIPA, ¿ya? Tal vez a algunos les suena familiar, a otros no. Contarles que yo soy ingeniero agrónomo, ¿ya? Estudié en la Universidad Austral de Chile, trabajé 29 años en el Estado, en la Seremía de Agricultura de la región de O'Higgins, y partí trabajando justamente en capacitación en uso de información agrometeorológica. Entonces prácticamente toda mi vida profesional ha estado relacionada con temáticas de cambio climático, ¿ya? Y cambio climático desde la perspectiva, digamos, cómo nos afecta en la agricultura y qué podemos hacer en la agricultura, ¿ya? Por supuesto que desde que yo partí un poco en este camino de conocer del cambio climático a la fecha han pasado muchas cosas, ¿ya? Los desafíos han ido creciendo y la idea mía, bueno, es presentarle, yo creo que es harta información, seguramente les va a costar procesar tanta cosa. Hay unas páginas web que por un tema técnico no las voy a poder abrir, pero sí les voy a comentar de qué se tratan, porque es importante que nosotros pensemos que el cambio climático en realidad, o calentamiento global con más precisión, tiene que ver con desafíos que enfrentamos como humanidad, ya producto de lo que hemos hecho en la historia hacia atrás. Entonces tenemos que corregir y tratar de sobrevivir frente, digamos, a todos los desajustes que hemos ido generando en el tiempo. Bueno, vamos a partir entonces. Vamos a ver que esto funcione. Para allá debe ser. Bueno, ¿qué es AFIPA? AFIPA es la Asociación de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas. Es una asociación gremial, ¿ya?, que representa a la industria que ha ido desarrollando y ha ido generando, digamos, los productos químicos que sirven para controlar de plagas, enfermedades, malezas en los cultivos, ¿ya? Y algo que es muy importante es que AFIPA, como asociación gremial, está adherida al Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de FAO, ¿ya? Hay un compromiso con FAO para poder ir en la evolución de los productos, ir generando cada vez productos más inocuos, pero que sí nos sirvan para controlar los desafíos de las plagas. Bueno, yo les hablé un poco en mi introducción de cambio climático y calentamiento global. Y a mí me gusta siempre hacer una diferenciación, ¿ya?, entre lo que es la variabilidad climática, ¿ya?, porque la era del hielo, ¿verdad?, el calentamiento de la tierra, lo conocemos nosotros desde que estamos, digamos, de niños en el colegio, que esa es la variabilidad propia del planeta, propia del sistema, y lo que es el cambio climático o calentamiento global. Y ahí sí que tenemos nosotros responsabilidad como seres humanos. Nosotros hemos sido los generadores, somos los culpables, responsables de este calentamiento global. Y se debe, digamos, a el desarrollo de la industria, ¿ya?, a la quema de combustibles fósiles, al uso del carbón, cualquier tipo de combustión, incluso algo que hacemos cotidianamente. Nosotros generamos basura, esa basura va a un vertedero, genera gases, y esos gases, ¿verdad?, son emitidos, digamos, a la atmósfera y se produce con los gases de efecto invernadero, como bien dice su nombre, un efecto invernadero, que hace que la radiación que llega a la Tierra de onda corta, ¿verdad?, tiene que ser reemitida en onda larga y posterior, y con estas partículas de gases generan una especie como de cubierta que impiden que se puedan ir al exterior y el sistema se calienta, ¿ya?
Algunos me podrán decir, como dice Donald Trump, que el calentamiento global no existe porque hay lluvias, hay tormentas de nieve, etc. Eso se debe principalmente a que nuestro planeta tiene una diversidad geográfica y que los tiempos en que se van produciendo los fenómenos son distintos en los distintos hemisferios, ¿ya? El calentamiento global existe y la evidencia del calentamiento global, y por eso yo como, digamos, persona, digamos, cercana a la ciencia, creo en ello, es porque existen datos. Ya el CO2 se ha ido midiendo, ahí tenemos una gráfica de 1995 al 2024, donde se puede evidenciar que la acumulación de CO2 en el sistema ha ido aumentando. O sea, no es que yo tenga que creer por sí, esto no es un dogma. Hay evidencia científica que prueba que el calentamiento global existe, ¿ya? Esa bajada que ven ustedes ahí tiene que ver con la pandemia, ¿ya? Cuando nos tuvieron a todos encerraditos en la casa, sin salir en vehículo, sin usar, digamos, generar tanta basura, sin generar emisiones, bajó la emisión de CO2 en el mundo, ¿ya? Yo les recomiendo, si usted, alguno está adscrito a Apple TV, hay un documental re bonito donde se ve qué pasó el tiempo de pandemia. Y hay algo tan impactante como que en un lugar de la India, los abuelos recordaban una montaña que ellos veían desde su ventana. Y que con el correr del tiempo, con las emisiones, esa montaña desapareció. Y cuando empezó la pandemia, volvió la montaña, la pudieron visualizar nuevamente y los nietos la lograron conocer. Y dijeron, oh sí, era cierto, había una montaña, ¿ya? O sea, es súper impactante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en África, ¿ya? Con los chitas, que cuando nacen, las madres se comunican con un sonido especial con los hijos. ¿Por qué la población ha disminuido? Básicamente que por el ruido de los safaris, del movimiento de los seres humanos, las crías no logran escuchar el llamado de la madre. Y eso hace que estén vulnerables en el sistema. Entonces, miren, estamos hablando de gas de efecto invernadero, pero estamos viendo, digamos, un efecto en las comunidades animales, ¿ya?, que podrían ser también atribuidas a nuestra acción humana, producto de que nos movemos y que vamos generando estos efectos contrarios, ¿ya? Bueno, el CO2 es un gas que se produce por la combustión, ¿verdad? Y como les decía yo, ahí permite, digamos, o sea, impide que la radiación pueda ser expulsada, digamos, ¿ya? Vamos a ver, aquí para allá. Bueno, acá hay una lámina, que es la que encontré del 2023, seguramente hay un dato más actualizado del 2024, donde ustedes pueden ver en el mundo quiénes son los mayores responsables ya de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y pueden ver que nosotros como país, como Chile, ahí estamos nosotros, nuestro circulito es bastante pequeñito, ¿ya? Van a ver que hay algunos lugares del mundo que se ven muy pequeños o que no registran datos, ¿ya? Y eso tiene que ver con que no tienen sistemas de monitoreo. Chile tiene sistemas de monitoreo bastante robustos, ¿ya? Y por eso nosotros podemos decir, mira, nosotros sí tenemos tal cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, y por supuesto, acá vemos que los grandes culpables, bueno, Estados Unidos, ¿verdad? China, la Unión, o sea, Rusia e India son los mayores responsables. Europa también, digamos, no deja de, en la sumatoria, de contribuir fuertemente a la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cuáles son estos gases de efecto invernadero y cómo se generan, verdad? Se generan por la quema de combustibles fósiles, como les decía yo, ¿ya? El combustible de los vehículos, la quema de carbón, etc. Los cambios de uso en el suelo, ¿ya? Tiene que ver con generación de suelos desnudos, ¿ya? Y este es un tema que es re interesante de repente conversar, quizás más a profundidad, porque... bueno, ustedes saben que la Amazonía es el gran pulmón, ¿verdad?, de la humanidad. Y cuando tenemos incendios forestales y perdemos esa masa boscosa, generamos un suelo desnudo, un suelo, en el fondo, donde no va a haber vegetación, donde no va a haber posibilidades de mitigar el efecto de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, yo este tema de los suelos desnudos también, haciendo un poco la bajada local, ustedes han visto en algunos municipios, no sé si alguno ha presenciado, que muchos lugares donde había césped han sido cambiados por jardines sustentables. ¿Alguno ha visto eso? ¿Sí? Ya.
Bueno, eso tiene su pro y su contra, ¿ya? El argumento de cambiar, por ejemplo, un césped por un jardín sustentable tiene que ver principalmente con el tema del ahorro de agua, ¿ya? Pero de pronto olvidamos que el suelo donde está sostenido ese césped, ¿ya?, cumple una serie de roles que tienen que ver también con el agua y con la sujeción de la planta, ¿ya? Es así como nosotros podemos decir, sí, efectivamente, si yo tengo, por ejemplo, una chépica, sí me va a consumir agua, por lo tanto voy a tener que regar de alguna manera, pero va a capturar CO2, va a retener el CO2 en la matriz del suelo, va a ser un secuestrador de estos gases malignos, ¿ya? Entonces, hay que darle una vuelta. También se ha visto, por ejemplo, que los lugares donde no hay áreas verdes, donde no hay césped, donde no hay árboles, se forman islas de calor. Los veranos son mucho más calurosos porque esto refresca, esto da, digamos, retiene, ¿verdad? Y genera una condición de humedad distinta, ¿ya? Por lo tanto, es algo que quizás debiéramos darle una segunda vuelta, un segundo análisis, si efectivamente es la mejor solución desnudar el suelo, y quizás la solución podría ser hacer una combinación, algo mixto, y buscar una especie, ¿verdad?, herbácea, como la chépica, que la chépica siempre la mira la gente tan feo, pero la chépica es súper noble, que es de bajo requerimiento de agua y que tal vez sí podría, digamos, cumplir este rol, ¿verdad?, de capturador y de mantención de la humedad, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay una lluvia? Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a escuchar de los famosos ríos, ¿verdad?, atmosféricos, donde se producen estas lluvias con un alto contenido de agua en muy poco tiempo. Cuando yo no tengo suelo, el agua escurre y arrastra. Cuando yo tengo suelo con materia orgánica, con raíces, etcétera, el agua, ¿verdad?, va bajando, percola lentamente y no me genera tantos desastres. Entonces, bueno, les comento esto para que ustedes vayan pensando que las soluciones hay que analizarlas desde varias perspectivas, ¿ya? No existe una solución única, ¿ya? Y tenemos que pensar en que en realidad las variables que están de alguna forma generando el conflicto son múltiples. Entonces tenemos que buscar soluciones equilibradas en territorios específicos y con poblaciones específicas, ¿ya? Lo vamos a ver también más adelante. Bueno, no me voy a perder, yo me pierdo un poco a veces. Importante, ¿verdad?, en la generación de gases invernadero, el tema de la silvicultura, yo le decía de los bosques, ojalá mayor cantidad de bosque, masa boscosa, que capture el CO2, lo transforme en oxígeno, ¿verdad?, y tengamos menor efecto invernadero en términos de concentración en la atmósfera. Bueno, la agricultura. La agricultura, nuestro gran pecado en la agricultura es la producción animal, pero de rumiantes. ¿Ya? Los bovinos para poder, ustedes saben que tienen un doble estómago, ¿verdad?, para poder hacer esta transformación de la celulosa que tiene el forraje, tienen que hacer unos procesos bastante complejos y terminan esos procesos en la generación de metano, ¿ya? Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero. Mira, hay distintas corrientes y a mí me ha tocado escuchar de todo. Gente que dice no al consumo animal por el tema de cambio climático, otros que dicen hay que buscar una forma de que la alimentación no genere tantos gases en los animales. Bueno, hay un sinnúmero de posiciones, pero la realidad es que sí, digamos, los rumiantes generan metano, ¿ya? Bueno, y también tenemos el tema del manejo de los desechos sólidos y líquidos, que eso es vertedero, eso es basura. Nosotros todos somos responsables de generar basura. ¿Ya? O sea, ustedes vayan a darse una vuelta a un basurero y van a sentir el olorcito agradable de metano, de sustancias sulfurosas y otras cosas varias, ¿ya? Y por eso es tan importante toda esta nueva forma de ver el mundo, donde se promueve el reciclaje. ¿Qué hacemos con los desechos de los desechos orgánicos? Los metemos al suelo, mejoramos el suelo. Ese componente tan invisible, tan cotidiano y que tan poco valoramos y que sí cumple un rol muy importante. Bueno, algunas definiciones, ya aquí yo les voy a dejar la presentación, así que ustedes la pueden leer después con mucha calma, pero importante que la adaptación está definida como un proceso de ajuste al clima, a sus efectos actuales y esperados. Así yo me adapto, cuando de alguna forma logro convivir en este nuevo escenario.
La mitigación tiene que ver con la reducción de emisiones de CO2, ¿ya? La agricultura tiene una particularidad que pocos rubros lo tienen. Nosotros adaptamos y mitigamos. Mitigamos a través de los bosques, a través de la superficie cubierta con material vegetal. Estamos, digamos, mitigando porque estamos secuestrando CO2, ¿ya? Y nos estamos adaptando con cultivos que tengan resistencia, con prácticas sostenibles del uso del agua, etc. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una doble función dentro de este sistema, de una tremenda responsabilidad, digamos, con las futuras generaciones y con ustedes mismos, ¿ya? Bueno, la vulnerabilidad tiene que ver, ¿verdad?, con la predisposición para verse afectado, ¿ya? Es como cuando ustedes, en el fondo, se alimentan mal, ¿verdad?, y salen al mundo y hay un montón de virus y como están mal alimentados no tienen defensa, entonces se los agarran todos. Aquí es el mismo concepto, vulnerabilidad. Soy más vulnerable porque no tengo, digamos, las herramientas, las fortalezas para poder defenderme ante, digamos, esta cosa negativa. Y la resiliencia, en el fondo, es la capacidad de adaptación a estas perturbaciones que se producen en el tiempo. Yo soy resiliente cuando, de alguna manera, ha pasado un tiempo prolongado y he logrado sobrevivir dentro del sistema y el sistema funciona. Me adapté y soy resiliente. Bueno, ¿qué está haciendo el mundo? Y aquí quizás, por lo que hablé con su profesora, entiendo que seguramente esto le va a hacer un poco latero porque lo han visto. Bueno, la Convención Marco de Cambio Climático, que se creó, ¿verdad?, cuyo objetivo era estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ya, se crea con ese objetivo, ¿ya? Y yo creo que a ustedes lo que les va a sonar más común son las conferencias de las partes, las famosas COPs. Acuérdense que en Chile nosotros teníamos la responsabilidad de gestionar la COP25, pero por distintas situaciones al final nuestra COP25 terminó realizándose en España, ¿ya? Pero, ¿cuál es la importancia de estas conferencias? Que se juntan todos los representantes de los países del mundo a discutir estos temas, y se juntan también el mundo científico, ¿ya? Y ahí se llegan a ciertos acuerdos. Se puede lograr, de alguna manera, compartir información y compartir experiencia, ¿ya? Compartir información y compartir experiencia es una forma de enriquecer el conocimiento. Y es súper importante, porque cuando yo les puedo contar una experiencia mía de vida respecto a este tema, a ustedes les estoy generando indirectamente un conocimiento que quizás no se les va a olvidar nunca más, ¿ya? Entonces es bien importante que la gente del mundo, con situaciones completamente distintas de temperatura, de disponibilidad de agua, de vegetación y de población, que eso es bien importante, porque en este mundo no solamente están las plantas y están los animales y está el paisaje, sino que estamos nosotros que somos los culpables del cambio climático, pero que tenemos ciertas características y que interactuamos, ¿ya? Y va a ser súper importante para ustedes que lo consideren cuando tengan que trabajar en la ruralidad, ¿ya? Porque el mundo rural, las personas que viven en el mundo rural, tienen una cultura distinta, tienen una forma de relacionarse distinto, tienen una edad distinta. Entonces ese es un componente que cuando yo voy a hacer una estrategia, un plan de adaptación, lo tengo que considerar, porque yo no puedo dar solamente recomendaciones técnicas. Esas recomendaciones técnicas las tiene que aplicar a alguien con personas reales, de carne y hueso, que habitan un territorio. Bueno, las conferencias de las partes, bueno, hay órganos subsidiarios, ¿verdad?, en la parte técnica como de implementación, etc. Bueno, importante aquí en estos acuerdos de las partes, la COP número 3, ¿ya?, donde se gestionó el protocolo de Kioto. Y en el protocolo de Kioto, ¿cuál era el objetivo? Miren, en esa época, el año 97, la reducción en un 5,2% de las emisiones, ¿ya? Era bastante poquito, ¿ya? Pero ya existía, digamos, tratar de comprometer al mundo. Y ahí en ese mapa aparecen los países que fueron firmando, ¿ya? Y algunos que ratificaron y otros que no, este acuerdo, ¿ya? Pero este es el primer paso que da el mundo, en el fondo, en reconocer que el calentamiento global tiene una afectación en la humanidad. Bueno, el acuerdo de París, ¿verdad?, que es la COP21, y aquí es bien relevante porque la COP21, ¿verdad?, se acuerda que todos los sistemas en el mundo no debieran generar un aumento de la temperatura global de más de 2 grados, idealmente que fuera 1,5. Y que tenemos que aumentar nuestra capacidad de adaptación
Y aquí aparece un componente que es muy importante, que tiene que ver con el tema de las corrientes financieras a nivel de financiamiento, ¿ya? ¿Y por qué les digo que es importante el financiamiento? Porque hay países, ¿ya?, en África, en Asia, en Latinoamérica, que no tienen recursos propios para poder generar prácticas de adaptación. Por lo tanto, necesitan fondos internacionales para poder tener recursos, ¿ya? O sea, ustedes... Yo tengo la fortuna de haber viajado a África en más de una oportunidad, ¿ya?, y de conocer un poco las realidades, y yo siempre digo, ojalá todos tuvieran la oportunidad de estar por lo menos una semana allá, porque volverían y dirían, ¿de qué me quejo? Si yo abro la llave y me sale agua. ¿De qué me quejo si yo abro el refrigerador y si les gusta la cerveza o les gusta una bebida, me la tomo helada? Allá eso no existe, ¿ya? Entonces, yo creo, o sea, cuando ustedes ven niños y mujeres caminando kilómetros y kilómetros bajo el sol con un bidón para poder ir a buscar agua a un pozo, entenderían que nosotros somos súper afortunados, que tenemos una realidad, o sea, no nos debiéramos quejar de nada, ¿ya? O sea, la vida a nosotros nos ha sonreído, pero mandíbula batiente, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen algunos países, ¿verdad?, donde se ve los que han firmado y cómo ha ido avanzando el tema, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la importancia entre que el planeta se caliente 1,5 y 2 grados? Yo siempre hago el símil que nosotros los seres humanos tendemos a ser súper como egocéntricos, ¿ya? Porque si yo a ustedes le pregunto, no sé, pues te pregunto a ti, ¿te importa que sea 1 grado más? Seguramente van a decir, no, porque si hace un poco más calor, prendo el aire acondicionado, ¿verdad? O prendo el ventilador, o me meto debajo de un arbolito, ¿verdad?, donde tengo sombra, me tiro un piquero en la piscina. O sea, nosotros resolvemos el cuento para nosotros. Pero ¿qué le decimos a una bacteria, un microorganismo que está en el suelo? ¿Tendrá ese microorganismo que está en el suelo esa misma capacidad de adaptación? No va a tener el aire acondicionado, ¿ya? Entonces, el análisis que tenemos que hacer tiene que ser más allá de nosotros mismos, sino que de los componentes que forman este sistema. Nosotros, ya dijo el burro primero, ¿verdad?, las plantas, ¿verdad?, el agua, las montañas, los animales, bueno, todo, es un todo, ¿ya? Y no nos podemos abstraer de ese todo. Bueno, y aquí hay algunas diferencias de lo que sería, digamos, aumentar 1,5 y 2 grados promedio en el planeta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fenómenos climáticos extremos? Si aumenta 1,5 el promedio global, tenemos un incremento en el riesgo de inundaciones de un 100%. Si aumenta en 2 grados, ese 100% pasa a 170. Con las especies, si aumenta 1,5, un 6% de los insectos se ve afectado. Si aumenta 2 grados, ese 6 pasa a 18. Con las plantas, un 8% se ve afectado con 1,5, si me voy a 2, 16%. Y así sucesivamente. O sea, hay una afectación brutal con 0,5 grados de aumento global, que a nosotros nos puede parecer absolutamente insignificante, ¿ya? Pero ustedes, ya para dar un poco fe de lo que yo estoy hablando, ya no les vengo a contar pura historia así, sin sustento, prendan la televisión y van a ver que en México las inundaciones, en Veracruz, por ejemplo, la gente está con el agua hasta el cuello, hay muertos, hay infraestructura que se ha perdido. No sé, se van a España y hoy día está la Dana, que es una especie como de lluvias torrenciales como los ríos atmosféricos que tenemos en Chile, que una nubada y que es un desastre, ¿verdad? Y se pierde infraestructura, se pierden vidas, se afecta la economía, etc. O sea, yo no les estoy contando una historia que me inventé en el camino. Ustedes prendan la televisión y van a ser testigos de que lo que yo les estoy contando es una realidad. La época de incendios, ¿ya? Los incendios en California, los incendios en Australia, ¿cuántos koalas murieron en los incendios en Australia? ¿Ya? Entonces, esto no es mitología, no es literatura, esto es ciencia y es realidad. Y nosotros somos testigos, sentados aquí como en un escenario, ¿verdad?, en primera fila, pero tenemos la responsabilidad de pensar en soluciones. Y ese es el trabajo que a ustedes les va a tocar, generar soluciones.
¿Qué pasa en Chile? Ya, vamos a lo local. Bueno, en Chile, la verdad que el responsable de la temática de cambio climático en el país es el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? En la ley base del Ministerio del Medio Ambiente, la 19.300, ¿verdad?, se genera la Oficina de Cambio Climático, que es la encargada de generar las políticas, los programas, los planes, los acuerdos, todo el tema. ¿Ya? Ellos son los que la llevan en tema de cambio climático. Pero hay una afectación en distintos ministerios, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de cambio climático, también aquí volvemos a hacer el ejercicio de no mirarnos el ombligo en nuestro sector. Fíjense que la vivienda también se afecta por el cambio climático, ¿ya? Se afecta por el sistema de evacuación de aguas lluvia, por ejemplo, se afecta por el calentamiento de los muros, se afecta por donde yo ubico esa vivienda, porque puede haber un aluvión y se me desaparece la casa con gente y todo, ¿verdad? Salud. Miren, los niños, salud tenemos en Arica y en Isla de Pascua detectaron el dengue, que es un mosquito, ¿verdad?, que transmite enfermedades, que antes no estaba. También están afectando la salud, ¿ya? La educación, nosotros tenemos que educar, también tiene una transversalidad. ¿Cómo diseñamos las calles? ¿Cómo diseñamos el borde costero? ¿Ya? Yo aquí tengo una anécdota personal, yo participé en la zonificación del borde costero de la región de O'Higgins, y cuando estábamos diseñando las políticas y las afectaciones, dije, oye, pero ¿y cambio climático? Y la verdad que me miraron medio feo y me dije, no, si eso pasa en el interior. Pero cuando ustedes prenden la televisión y ven que recurrentemente tenemos marejadas, que los restaurantes que están a orilla de playa desaparecen, que las playas cada día son más angostas, yo creo que nadie puede decir que el cambio climático no afecta a la costa. ¿Ya? Bueno, existe este Plan Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Y planes sectoriales. Yo puse el silvopecuario porque es el área mía. Y yo creo que lo más importante y relevante hoy día es la ley marco de cambio climático, ¿verdad?, que fue promulgada en mayo del 2022. Y esta ley marco de cambio climático genera responsabilidades. Es como una carta de navegación, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿cuál es la bajada política? Tenemos un ministerio de sustentabilidad, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente con su oficina de cambio climático, equipos técnicos. Se generaron comités regionales de cambio climático, ya que eso es bien importante, porque el cambio climático no puede ser solamente centralizado, tiene que bajar a nivel local, tiene que bajar. No es lo mismo la afectación que va a tener Arica que la que va a tener Magallanes, ni la que va a tener Valparaíso con la que va a tener el Ñuble. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer bajadas locales. Y más local, ya se generó, como les decía yo, estos comités regionales, con las seremías, ¿verdad?, las secretarías regionales ministeriales de agricultura, de transporte, de vivienda, de salud, de educación, etcétera, los municipios y también la ciudadanía. Ahora, la ley marco de cambio climático obliga a que en todos los estamentos, los distintos estamentos, se generen estrategias, ¿ya? Cada región tiene que tener su propia estrategia de adaptación a cambio climático y su estrategia de mitigación. Y la segunda y última derivada es que cada comuna en Chile tiene que tener su estrategia local de adaptación y mitigación al cambio climático. Y esto es súper importante, porque ustedes lo más probable es que les va a tocar quizás más de alguno trabajar en una comuna rural, y es importante que ustedes se involucren en esto. ¿Por qué? Porque si yo coloco el tema como un tema importante, los instrumentos del Estado van a tener que focalizarse hacia allá. Y eso significa que van a haber posibilidades de optar a proyectos. Si el tema no está priorizado, no está visibilizado, no hay fondos, ¿ya? Y normalmente la ruralidad son sectores bastante más pobres que las ciudades. Por lo tanto, es importante participar, ¿ya? Bueno, a través del protocolo de Kioto, bueno, para Chile, se definió a Chile como un país vulnerable. ¿Y por qué somos vulnerables? Bueno, porque tenemos zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas susceptibles de deforestación, desastres naturales, que somos los reyes, tenemos récord de los terremotos, un montón de volcanes activos, etc. No tengo para qué contarles de los desastrosos que es este país, pero lo maravilloso que es también, ¿ya? Bueno, y en zonas urbanas con alta contaminación, y nuestros ecosistemas son frágiles. Y ya en esa época,
estamos hablando del protocolo de Kioto, estábamos hablando del año 97, que definió a Chile como un país vulnerable. Se habían hecho algunas simulaciones de cómo iba a ser el comportamiento al año 2040, perdón. Y ya se hablaba de que la temperatura promedio a nivel país, en distintos sectores, más o menos iba a bordear un aumento de 2 grados, 1,7, dependiendo de la comuna, de la región, y que la disminución en las precipitaciones también iba a ser decreciente, salvo algunas excepciones, que principalmente más hacia la zona sur, ¿ya? Si uno hace un FODA, ¿verdad? Ustedes seguramente cuando estudian les obligan a hacer FODA, estos análisis. Siempre es bueno analizar para poder tomar una buena decisión, ¿ya? Y ese análisis significa de alguna forma visualizar las cosas, ¿ya? Y ojalá que estos análisis sean compartidos, hartas mentes pensando, harta gente que se le ocurra cosas, más rico mi FODA, ¿ya? Aquí hay un FODA bien simple, ¿ya? Que habla sobre las fortalezas que tenemos nosotros como país respecto al cambio climático, que nos podemos desplazar hacia el sur. Tenemos más de 6.000 kilómetros de territorio, o sea, por lo tanto podemos empezar a migrar nuestros cultivos, situación que ya se ha dado, ¿ya? Tenemos también una cultura de mano de obra que migra. Los temporeros parten en el norte y se van hacia la zona central y después se van hacia la zona sur, etc. Hacen todo el recorrido como grupos humanos haciendo labores agrícolas en la época de cosecha. Por lo tanto, eso es una cultura que ya está establecida. No tenemos que mover a la gente por primera vez a hacer algo que ellos no les nace. Lo tienen, digamos, involucrado dentro de su forma de proceder. Tenemos también adaptación a nuevas tecnologías. O sea, nosotros no seríamos potencia en fruticultura si no tuviéramos la mente abierta de que hay que capturar nuevas tecnologías, adaptarlas a nuestra situación. Somos como ávidos de tecnología, ¿ya? Y eso no pasa en todos los países. Es tanto así que si ustedes miran a Perú, por ejemplo, el gran boom de desarrollo agrícola que ha tenido Perú estos últimos años ha sido con profesionales chilenos, que van allá a motivarlos a que vean tecnología, a que hagan cosas distintas. Y eso lo tenemos en forma, digamos, ya como cultural. Bueno, oportunidades. Bueno, podemos tener nuevas zonas de cultivo, ¿verdad? Tenemos innovación tecnológica, tenemos gente que piensa, gente creativa. Los tenemos a ustedes, que son los responsables del futuro. Ustedes van a tener que pensar soluciones. Ustedes van a tener que ayudar a sus nuevas generaciones. Bueno, y también tenemos prácticas de agricultura sostenible, ¿ya? A pesar de que tenemos una industria agrícola, yo lo llamo industria en realidad, agrícola bastante como quizás con generadora de cosas no muy amigables con el medio ambiente, todo indica que estamos transitando hacia la sostenibilidad, ¿ya? Los productos químicos que se usan hoy día son más de franja verde que los de franja roja ya prácticamente no existen, ¿ya? Entonces, estamos buscando formas de transitar. Normalmente, los cambios no son de un abrir y cerrar de ojos, porque requieren tiempo, porque son vegetales, son procesos. Yo cuando evalúo una planta no me sirve el monitoreo de un año, tienen que ser varios años de monitoreo para poder llegar a una conclusión, ¿ya? Por lo tanto necesito tiempo, ¿ya? Y por lo tanto hay que ir haciendo esos procesos. Bueno, nuestras debilidades, básicamente, yo aquí voy a redondear dos cosas: agua, temperaturas y especies no adaptadas, ¿ya? Y las amenazas, bueno, también agua, temperatura, ¿verdad? Y aquí es re importante, el comportamiento de las plagas y enfermedades. Hoy día nosotros estamos viendo plagas en el país que antes no se adaptaban a la zona central, y hoy día sí se están adaptando, porque las temperaturas son más altas, porque hay más humedad, etc. O sea, hay varias, se empieza a cambiar el ecosistema para que estos bichos lleguen acá y digan, sí, esto es Cancún para mí, ¿ya? Entonces es como bien importante que nosotros tengamos claridad en eso. ¿Ya? Y parece que ahí terminé con el FODA. Ya. Debería ir para el otro lado. Ya. ¿Cómo abordamos el problema? Ya hicimos el análisis, cuál es nuestra fortaleza, nuestras debilidades, y hacemos un diagnóstico. O sea, siempre hay que hacer un diagnóstico. ¿Hacia dónde apunta el diagnóstico? Agua y temperatura, ¿ya? Y una vez que tengamos definido cuáles son nuestras debilidades, hacia dónde tenemos que apuntar nuestros esfuerzos, empezamos a desarrollar soluciones, ¿ya? Y las soluciones las tenemos que también pensar como en dos grandes momentos. Yo voy a establecer un cultivo, voy a establecer una plantación, voy a establecer una granja productora o
la que ya tengo, la tengo que adaptar. Son dos realidades distintas, ¿ya? Y en esas realidades distintas, para la primera, o sea, cuando yo estoy pensando en hacer una acción a futuro, yo diría que la herramienta más importante de adaptación es la información. Me tengo que informar de variedad adaptada, de condiciones como va a estar el clima, de mano de obra, de la cultura que existe en el territorio. Es un bolsón de información para decir, yo sí, efectivamente voy a poner arándano cerca del lago Ranco para el año, no sé, 2040. Estoy haciendo cualquier cosa, pero debiera hacer ese ejercicio. Y en el caso de cuando ya tengo mi plantación, ¿verdad? Tengo mis frutales, tengo mi huerto, tengo mis hortalizas, tengo mis flores, tengo, no sé, la pradera, tengo las vacas, tengo las ovejas, no sé, tengo algún sistema productivo, ¿cuál debiera ser mi mirada? En reducir todo lo que le genere estrés a ese sistema, ¿ya? Es decir, si tengo cultivos, sistemas de riego adaptados, ¿verdad? Suelos fértiles, que es súper importante, monitoreo de plagas y enfermedades y especies adaptadas al sistema. Ya, acá hay un resumen del impacto del cambio climático en Chile. No voy a profundizar mayormente por un tema de tiempo porque me tinca que me queda poco tiempo, y ustedes pueden ver en distintos escenarios, del 2021 al 2040, del 41 al 2060, del 81 al 2100, cómo van a ir aumentando las temperaturas en los distintos territorios y segmentos, qué va a pasar con las precipitaciones, cómo van a ir reduciéndose. Imagínense, miren acá en la zona central de Chile, ¿verdad? Miren las precipitaciones, partimos de acá y nos vamos achicando cada vez más. Las temperaturas, partimos de acá, vamos aumentando cada vez más. ¿Y qué pasa con los distintos rubros, verdad? Esto es agricultura, se va a ver viendo afectada y va a tener que migrar, lo que les decía yo, tenemos que empezar a migrar. Esta es una mirada que ustedes la pueden analizar, ahí la profesora después les va a pasar esto. Ya, me queda súper poco tiempo. La profesora les va a pasar esto y los va a hacer pensar, ¿ya? Bueno, impacto en nuestra agricultura. Nosotros estamos sujetos a dos eventos bien importantes, que es la corriente del niño y la corriente de la niña. ¿Las conocen? ¿Sí? ¿Saben cuál es su efecto? Ya. Mira, yo se las voy a hacer bien cortitas. Los niñitos son calientes y llorones, y las niñitas son frías y secas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos fenómeno del niño, ya el agua se calienta, tenemos más precipitaciones en la zona central. El anticiclón del Pacífico, esta cosa ahí grandota, se reduce y permite que los sistemas frontales puedan ingresar a nuestro territorio y tenemos mucha lluvia en invierno. Pero ojo, los que tienen frutales, ¿verdad? De hoja caduca, pomáceas, qué sé yo, etcétera, cuidado con los inviernos calurosos. Niño calentito, invierno calentito, ojo, no voy a tener la cantidad de frío que necesito para que se me genere, ¿verdad?, la fructificación, la formación de flores, etc. Tiene su pero. La niña, cuando está la niña es culpable de que este anticiclón se pone grande y el sistema frontal, ¡pum!, se desvía, y llegan a la zona central. Tenemos las mega sequías y la niña ve seca. Y fría, ¿por qué? Porque está asociada, ¿verdad?, a que son aguas frías. Y eso significa que normalmente tenemos mucho frío. Y ojo, para los que tienen cítrico y palto, las heladas tempranas de mayo, junio son brutales. Entonces, cuando tengo niña, y eso es importante que ustedes vayan asociando, o sea, que ustedes digan niño, ustedes digan al tiro, va a ser un año que probablemente voy a tener más lluvia en la zona central, pero me va a pasar esto. Entonces, ustedes ya están pensando en soluciones, ¿ya? Entonces, que hagan la asociación, o sea, que no les pase a la niña y el niño así, pero como nada, ¿ya? Bueno, acá tenemos cómo se ha comportado este último tiempo, vemos principalmente la niña, y por eso hemos tenido una mega sequía de 13 años. Bueno, hay otra cosa bien importante también asociada al cambio climático, que el profesor Santibáñez, que seguramente algunos lo conocen, que tiene que ver con la famosa isoterma cero. La isoterma cero, por efecto de cambio climático, va a tender a subir. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener menos nieve, vamos a tener más agua líquida. Si tenemos menos nieve, tenemos menos reservas de riego. Súper importante para un país que depende del agua para el riego en la fruticultura de la zona central. Así que, ojo, ahí tenemos una afectación súper importante. Bueno, aquí, importante de los impactos en plagas, enfermedades, estrés térmico, migración de cultivos, rendimiento en los productos. En la fruticultura, ya, si bien en general, ¿cuáles son los efectos? Bueno, tenemos el tema de las heladas polares, que son
prácticamente imposibles de controlar, temas de granizo cada vez más frecuentes, ¿verdad? La demanda hídrica en algunos territorios, el tema de las horas fríos, como les contaba yo, cuando tenemos especialmente condiciones de niños, la acumulación de grados día que está asociada al tema de plagas, ¿ya? Y también está asociada a los cuánto tiempo se demora en ustedes en cultivar un determinado cereal, por ejemplo, y que les serviría muchísimo para programar la mano de obra, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay un montón de indicadores que de repente no usamos, pero que si los usáramos bien, nos serviría para tomar mejores decisiones. Bueno, también tenemos el tema de las plagas y enfermedades y estrés térmico. El tema, bueno, de los impactos, yo les decía, las horas frío, seguramente lo han visto, ya, paso rápido con el tema de horas frío, pero aquí está la definición por cuál es la importancia, ¿verdad?, de la acumulación de horas frío y cuáles son las consecuencias de la falta de horas frío. Ojo, niños, hora frío. ¿Ya? Y aquí algunas, ven ustedes que el tema depende de la variedad, los requerimientos, ¿verdad? Y eso ha hecho que muchos frutales hoy día estén migrando. Antes la zona central, por ejemplo, se producía mucha pomacia, mucha manzana. Hoy día las manzanas están de Curicó hacia el sur, ¿ya? Entonces hay una migración. Ustedes quizás son muy jóvenes, no han visto cómo se ha ido moviendo la agricultura en nuestro país, pero eso está sucediendo hoy día, ¿ya? Bueno, impacto en la fruticultura con el tema de las heladas. Ojo, las heladas es súper importante y es importante en el sentido de en qué estado fenológico se produce la baja temperatura, ¿verdad? Y qué duración tiene la helada. No es lo mismo que una helada dure 1 hora a que dure 4 horas. O sea, menos 7 grados, 4 horas para, no sé, un cereal puede ser que lo pierdan completo. Puede que 5 minutos, 7 grados, no pase nada, ¿ya? Entonces el análisis tiene que ser más fino, ¿ya? Bueno, impacto para el tema de los grados día, con las plagas, súper importante, con el tema del desarrollo de los cultivos, como les decía yo. En la ganadería tiene que ver con la demanda hídrica, o sea, cada vez en la zona sur, por ejemplo, que no usaban riego, están empezando a implementar sistemas de riego en pradera. Ya, antes llovía, no había problema. Ahora en el verano tienen que regar las praderas, ¿ya? Las especies de forraje, el tipo de cultivo suplementario, ¿ya? Bueno, y en el mundo animal, ¿verdad?, el ajuste de las pariciones para tener, digamos, disponibilidad de forraje, disponibilidad de agua también, y también en algunos sectores de secano costero una alternativa ha sido el forraje hidropónico. Bueno, aquí efectos en nuestro país, mega incendios, ¿verdad?, mega sequías, efectos de heladas, ¿verdad?, de granizo, efectos de helada, una gráfica que ha pasado con las precipitaciones, no es cuento, ya. Esta cosa es bien importante porque lamentablemente yo no tengo la actualización de esta lámina, la he buscado, pero no la he podido encontrar, que tiene que ver cómo hacemos el uso del agua que cae en distintas formas. Nosotros utilizamos un 37% y el otro 63% se va al mar. Eso significa que tenemos una tremenda brecha de mejora, es una oportunidad, ¿ya? Sería tremendamente, sería horrible que fuera al revés, que fuéramos tan eficientes en usar el agua, ¿ya?, que no tuviéramos más alternativa, no sé, tendríamos que inventarnos, no sé, una cosa mucho más estrambótica. ¿Ya? Aquí, solamente mejorando nuestra gestión, nosotros podemos disponibilizar más agua, ¿ya? Ese es el desafío. Bueno, importante, cambio climático, calentamiento global en el comportamiento de los polinizadores, ¿ya? Un 70% de los cultivos requieren las abejas, ¿ya? Voy a pasar rapidito porque me queda poco tiempo. Acá hay algunos efectos de cambio climático en la apicultura. En Europa ya existe una estrategia para el mundo apícola, ¿ya? Y esta estrategia, el mundo apícola tiene básicamente estos 10 puntos que tienen que ver con la sanidad de las abejas, que yo les decía, tiene que estar asociado a la vulnerabilidad. Si yo estoy sano, soy menos vulnerable, ¿ya? Tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Por eso aparecen todo este tema de los bordes florales, de colocar árboles distintos, etc. O sea, hay alternativas, pero hay que empezar a implementarlas. Y tiene que ver también con la movilización a veces de los apiarios. Nosotros en Chile tenemos una cultura de transhumancia de los apiarios. En Europa eso ya se prohibió, porque la transhumancia genera estrés. Y al generar estrés genero vulnerabilidad y ahí pierdo colmenas. Nosotros en Chile, culturalmente y territorio, además de las particularidades
edafoclimática están las particularidades de las personas, y eso es súper importante. Bueno, tenemos como herramienta el Atlas Agroclimático de Chile, donde hay esto lo pueden encontrar ustedes, se puede bajar, está la descripción y está actualizado, el FIA financió la actualización de este atlas, donde están todas las características y pueden saber qué pasa en cada uno de los territorios, cómo se comporta la temperatura. Lo tienen, está disponible. Este atlas de riesgo climático, que es del Ministerio del Medio Ambiente, ahí está el link, no se lo voy a poder mostrar, pero sirve para poder planificar a futuro. ¿Ya? Aquí ustedes van a ver escenarios de riesgo, por ejemplo, para los cerezos, para la ganadería, para distintas actividades agrícolas, y van a ver las amenazas en distintos territorios. Lo pueden ver desde la comuna, lo más local, y pueden jugar ustedes cómo va a ser el comportamiento de las precipitaciones, qué va a pasar con quiero saber en mayo, qué va a pasar en la localidad tanto, y eso se lo muestra en mapas. ¿Ya? Métanse, jueguen ahí, aprendan de eso, es súper útil y les abre la cabeza, además la mente. ¿Ya? Después tenemos, Chile está trabajando en biotecnología, está trabajando en cultivos in vitro, está trabajando en portainjerto, o sea, Chile tiene mucha investigación. ¿Ya? También tenemos la Dirección Meteorológica, tiene su página web donde existe por aquí arriba, que dice como meteorología agrícola. Pinchen ahí y se van a encontrar con información histórica, con alertas de heladas, por ejemplo, con análisis de comportamiento de precipitaciones. Hay mucha información que, si ustedes la procesan, pueden obtener un buen producto. También el Ministerio de Agricultura hizo algo inédito, que esto es súper importante que lo visualicen, porque el Ministerio de Agricultura logró juntar todas las estaciones meteorológicas públicas con las privadas, ¿ya? Con la Fundación de Desarrollo Frutícola, con la Red del Vino, etcétera, y formaron una gran red, ¿ya? Y ustedes tienen información en tiempo real, tienen información histórica y van a encontrar también, ahí están los datos históricos, ustedes pueden buscar la estación, hay pronósticos de helada y hay no me aparece aquí, pero hay una pestañita, lo voy a mostrar en la otra, ya. Aquí está la página web de la Fundación de Desarrollo Frutícola. La Fundación de Desarrollo Frutícola también tiene, con un proyecto con Corfo, un link que se llama Geomática. Y Geomática le permite ver ustedes, digamos, cómo ha sido el comportamiento de esta temporada y también histórico de las precipitaciones, de las horas frío, etcétera. ¿Ya? Y está con un mapa que ustedes pueden navegar y pueden encontrar información. Y también la Fundación de Desarrollo Frutícola tiene alertas para botrytis, etc. O sea, yo creo que ahí la profesora los va a poner a trabajar ustedes con todas esas páginas. Esto es nuestro, de AFIPA, que es una app que se llama Insectarium, y ustedes que están más enfocados hacia el tema sustentabilidad, sostenibilidad, etc., esta app es una maravilla. ¿Ya? Porque les presenta los insectos en realidad aumentada y tenemos un mapa ahí donde dice dónde se ubica, cuáles son sus hábitos, etc. ¿Ya? Y está disponible gratuitamente. Esto es creado en Chile. Esto lo inventó una profesional de AFIPA con colaboradores chilenos que hicieron los insectos, etc. O sea, esto es una tremenda innovación chilena. ¿Ya? Y aquí les pongo los códigos, si los apuntan ahí, pueden bajar el app, y es súper entretenida. Mira, a los niños les encanta, porque ven una chinita gigante, y ustedes la pueden dar vuelta, la pueden, tener como aquí en el espacio. No les voy a hacer la presentación, porque seguro que ya me recontrapasé con el tiempo. ¿Ya? ¿La tomaron? Sí. ¿La pudieron tomar? Sí. Bájenla, háganme caso. Ya, ¿vamos bien? Ya. Bueno, acá hay otra página web que me parece interesante, porque, ojo, ustedes, a mí me pasó en algún minuto de mi vida, uno cree que donde estudia es donde se queda. Mentira. Ustedes van a terminar trabajando en cualquier parte de Chile, ¿ya? Entonces es bueno saber, por ejemplo, porque si ustedes le dicen, uy, ¿sabe qué? Necesitamos una persona que vaya a trabajar, no sé, a Temuco. ¿De qué parte está Temuco? Y van a tener que empaparse en la realidad que se hace en Temuco, ¿ya? Papas. Por ejemplo, aquí INEA tiene un portal que se llama enfermedadesdepapa.ine.cl y tiene un sistema de manejo integrado, tiene evaluaciones de riesgo, tiene alertas de enfermedades.
¿ya? Toda esa sociedad da la papa. Y esa es información disponible, ¿ya? Que ustedes pueden utilizar como herramienta. Bueno, cuando las situaciones son muy desastrosas, ¿no? Mi cultivo no lo puedo adaptar y yo empiezo a rezar, pues ojalá que esta helada no me afecte, ¿ya? Una opción es que yo tome un seguro, ¿ya? Y el Ministerio de Agricultura para la agricultura familiar campesina tiene diseñado un sistema donde le subsidian una parte del seguro, de lo que cuesta un seguro, ¿ya? Es una opción. Muchos países en el mundo, como medida de adaptación, promueven el uso de seguros en los lugares o en las localidades de alto riesgo. O sea, no se pierdan que esto va para futuro, ¿ya? Es parte de la realidad. Bueno, en el agua tenemos miles de alternativas, desde que yo haga un gran embalse, ¿verdad? Embalses más pequeños, riego tecnificado, y esto que a mí me parece súper entretenido, pero que seguramente quizás a usted no les va a gustar tanto, que son más ambientalistas, pero son las desaladoras, ¿ya? Yo me lo cuestiono, ¿eh? Cuando Chile partió hablando de cambio climático, siempre se habló del agua, uy, se nos va a acabar el agua, el gran monstruo del agua. Yo siempre me lo he cuestionado, ¿ya? Porque nosotros tenemos 6.000 y tantos kilómetros de costa. Si yo tengo agua de mar y la puedo desalar, no debiera ser el agua un tema. Si yo soy ineficiente en la administración del agua, porque un 60% del agua se me va al mar, no debiera ser un tema. Si yo construyo embalses o tengo un suelo fértil que tiene capacidad de retener agua, no debiera ser un tema, ¿ya? Entonces, reconociéndole toda la importancia que tiene el agua, ¿ya? Yo creo que tenemos más elementos como para poder sobrellevar ese problema. Lo que a mí personalmente me complica, y se los digo, y que yo lo he dicho muchas veces y he tenido varios retractores al respecto, es la temperatura. Porque ahí sí que estoy mucho más liquidada. O sea, la posibilidad de tener especies adaptadas a una determinada temperatura, que los golpes de sol, que la deshidratación, porque las temperaturas tienen que ponerle más agua también a los cultivos, o sea, va asociado inmediatamente con el agua. Es mucho más difícil lidiar con la temperatura que lidiar con el agua, desde mi perspectiva. Yo puedo estar absolutamente equivocada, pero eso los planteo, discútanlo ustedes en clase, busquen información, pero es la mirada que tengo yo por lo menos. Y algo que yo les decía, en una oportunidad yo le comentaba a la profesora que yo hice clase en algún minuto de mi vida, y bueno, yo les decía, bueno, el que hizo la canción nacional, el tipo fue un previsor, es un tipo así, pero iluminado, porque en uno de sus párrafos dice, y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Así que si nosotros nos remitimos a nuestro himno nacional, debiéramos pensar que nos depara un futuro esplendor, ¿ya? Bueno, esa es una desaladora, perdón, me voy para atrás. Una desaladora que tiene asociado paneles solares. Uno de los problemas que tienen las plantas desaladoras es que requieren mucha energía. La osmosis inversa, que seguramente ya leí usted y saben más que yo, requiere mucha energía. Y eso significa que tengo que gastar mucha energía, por lo tanto, una buena solución es usar energías renovables no convencionales, ¿ya? Y dentro de la energía renovables no convencionales están los paneles solares. Esta es una planta que está ubicada en Australia y que tiene la desaladora, tiene las placas solares y tiene un invernadero. Y en ese invernadero se cultivan tomates y abastecen 1/3 del territorio de Australia con esa planta, con los tomates, ¿ya? Y está ubicada en un sector donde no genera ningún impacto negativo, porque yo sé que las desaladoras a veces el problema es la concentración de sales. Ahora, yo, que soy media loquilla, siempre pienso, digo, a ver, uno de los problemas del cambio climático es que se nos acidifica el océano, ¿ya? Uno de los problemas de la desaladora es que me genera muchas sales. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo solucionamos que si yo tengo sales y tengo algo que se me está acidificando, quizás podría transportar esas sales al lugar donde se me está acidificando y neutralizar? O sea, yo creo que soluciones a futuro hay. Yo no tengo la respuesta, pero sí creo que es posible generar soluciones, ¿ya? Bueno, sigo. Bombardeo de nubes. Nosotros en la región de O'Higgins, donde yo trabajé, fue el primer lugar donde se empezó a implementar este sistema. Este sistema es bueno, pero lamentablemente en Chile somos muy porfiados y a veces ponemos mucho humo respecto a las decisiones que tomamos. ¿Y a qué me refiero? Este sistema funciona cuando yo tengo sistemas frontales. Por lo tanto, que cuando estoy en una sequía,
No tiene ningún sentido hacer bombardeo de nubes porque no tengo nubes con lluvia. Yo tengo que hacer bombardeo de nubes cuando tengo una época donde voy a tener mucha agua y tengo que tener donde acumularla. O sea, yo estratégicamente debiera tener este sistema y hacerlo andar cuando tengo niños con sistemas de acumulación de agua, con embalses, tranques, qué sé yo, para llenar eso. Pero si estoy en plena sequía, donde no tengo sistemas frontales y empiezo a bombardear, no sé, una pura nube loca que se me apareció en la costa, la verdad que no tiene ningún sentido. Investiguen de esto, es re interesante. Se usa en Israel, se usa en Estados Unidos, etc. Pero como les digo yo, o sea, las cosas para que funcionen también hay que hacer un buen análisis, ¿ya? Bueno, también tenemos los cosechadores de agua lluvia, que es una práctica que ha implementado un colega. Esto es antiquísimo, de los romanos, ¿ya? Tenemos los atrapaniebla, que fuimos como los primeros en el mundo de que se nos ocurrió cosechar la niebla. Fantástico, también sirve. Tenemos algunas cisternas para la gente que trabaja en pradera, para poder regar pradera. Y tenemos, bueno, mi gran amigo el suelo, ¿ya? Que es el mejor embalse que existe. Bueno, aquí les pongo esto, que también echen una mirada a esta empresa. Es una empresa canadiense que trajo unas especies de Zodiac, que las probó en Algarrobo el 2023, hace poquito, que tienen, ¿cómo se llama?, paneles solares, y con la energía del mar genera la energía necesaria para poder hacer el proceso de salación. Como son muy pequeñas, contaminan, o sea, prácticamente no contaminan, ¿ya? Pero eso tiene que ser, en el fondo, como una especie como de ejército de unidades pequeñas para poder abastecer zonas del territorio, digamos, de la costa. Bueno, este también es súper entretenido, este proyecto, que es un proyecto chileno donde se crean glaciares artificiales. Y esto viene de una práctica en el Himalayas, ¿ya? Donde construían unas estructuras grandes. Es lo mismo que la captura de aguas lluvias en los techos, pero esto pensado en el borde de cordillera para capturar nieve. Bueno, las técnicas de cosecha agua lluvia básicamente se basan en que yo utilizo en los techos, pongo las canaletas, ¿verdad? Las conduzco esto, ¿verdad?, a los estanques. Ahí tengo el techo, las canaletas, conduzco a los estanques. Estos tienen filtro y puedo tener forraje hidropónico o puedo tener algunas hortalizas. Generalmente esto está dado en agricultura familiar campesina como una alternativa de subsistencia, especialmente en los sectores secano-costeros. Bueno, también existe, yo no sé si ustedes han visto el diseño Keyline. El diseño Keyline es una práctica que nació, creo que, si no me equivoco, en Australia, donde en el fondo se hace como una especie de arquitectura del predio. Yo diseño mis caminos para que cuando llueva voy cosechando el agua. Y ahí estoy diseñando el camino, voy conduciendo y termino en un tranque que se me va alimentando con el agua que corre por los caminos. Véanlo, el Keyline es súper, y es de agricultura holística y conservacionista, súper interesante. Busquen sistemas Keyline. Bueno, el escarificado, cómo manejo mi suelo. Aquí hay una foto donde se veía, así estaba antes, todo antes de ser tratado, y así termina con un buen manejo de suelo. Esto es bien entretenido. Nosotros, a través del proyecto Cambio Climático, trajimos unos especialistas de Colombia y Honduras y nos presentaron una forma de motivar a la población a adaptarse a través de las mesas agroclimáticas participativas. Y la verdad que esto es de un enriquecimiento pero brutal, porque son los mismos productores junto a los especialistas los que construyen sus boletines, ¿ya? Métanse a la página, investiguen, ¿ya? Porque esta es una forma que no solamente sirve para hacer un boletín, sino que también sirve para que la gente se conozca, para que conozca mejor su territorio, ¿ya? Nosotros hicimos esto en Marchihue, en la región de O'Higgins, había un profesor que le gustaba, digamos, esta participación de la gente, y le pedía a la gente encargada de la estación meteorológica, de la estación automática, que le diera la información de temperatura, porque a los chicos les enseñaba matemática haciendo cálculos con los datos de precipitaciones, ¿ya? Entonces los chicos ya estaban motivados, ya sabían que esa estación les servía, tenía un dato y ese dato me servía para calcular otras cosas, ¿ya? Ahora, yo me acuerdo que en ese proyecto, bueno, yo tuve en algún momento una propuesta que tampoco me hicieron caso, pero creo que para allá también va la micro, que tiene que ver con el tema de los cosechadores de agua lluvia.
Yo tuve la suerte que, en el fondo decir que soy una persona muy afortunada en la vida, que pude ir a Uganda, y anduve en la ruralidad de Uganda, y alojé en carpa en distintas escuelas rurales. Todas las escuelas rurales, casi todas las escuelas rurales de Uganda tienen un cosechador de agua lluvia. Entonces los niños nacen viendo de que el agua es un problema, que hay que cuidarlo y que se puede cosechar, y lo puedo gestionar. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que, no solamente, como les decía yo, no es una herramienta mágica que yo, una pastilla y se solucionó el problema del cambio climático. Tengo que educar, tengo que crear conciencia, tengo que mover a la gente para que me ayude a solucionar esto. Ya, rapidito. ¿Cómo mitigamos? Suelos cubiertos, plantaciones forestales, suelos fértiles. O sea, con lo que les decía yo, mitigar es capturar CO2. Todo lo que me capture CO2, mitigación. Es una pega más fácil, yo diría, que adaptarme. Bueno, y aquí algunos desafíos, bueno, formación de capital humano, todos podemos aportar, todos los que estamos sentados acá podemos ser parte, digamos, de la solución. ¿Ya? Existe también, busquen ciencia ciudadana, se han hecho cosas maravillosas con ciencia ciudadana, rescate de técnicas ancestrales. Oye, si van ustedes a Machu Picchu alguna vez y están cerca del Cusco, vayan a Mara Moray, donde es un laboratorio vivo que tenían los incas, donde veían el comportamiento de los cultivos en distintas profundidades, con distintas orientaciones, con distintos sistemas de riego. Era de los incas, o sea, estamos hablando de muchos años atrás. Hay muchas cosas que se pueden rescatar. Investigación y desarrollo, promover uso de información, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Eficiencia en el recurso hídrico, uso de energías renovables no convencionales, investigación con especies más adaptadas y la coordinación. Tenemos que coordinarnos, tenemos que conversar, tenemos que compartir, ¿ya? Y eso sería todo. Y ahí les voy a dejar los links de las páginas web. Chiquillos, vamos a abrir una instancia de preguntas de todo lo que dijo Pamela, ¿sí? De todo lo que nos estuvo contando Pamela, cosas de ahí nosotros las habíamos visto, ¿sí? Pero sí me gustaría que hiciéramos una instancia de preguntas y entendiéramos un poquito, o que le hiciéramos ver a Pamela en dónde ustedes están parados, a dónde quieren llegar, ¿ya? A ver si coincidimos en cositas, ¿ya? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? Hola, en base a tu experiencia, me llamó mucho la atención el tema de servir en Uganda. ¿Uganda era cierto? ¿Cómo uno, como estudiante de DUOC, podría prestar esos tipos de servicios y poder llegar a aportar algún valor ahí? Mira, súper buena tu pregunta, me encanta tu pregunta porque yo, bueno, soy un poco inquieta en mi vida, entonces me gusta viajar a como destinos medio raros, ¿ya? Y bueno, tuve la oportunidad de viajar a Uganda y cuando volví de Uganda llegué súper impactada con el tema del agua, o sea, de verdad que para mí fue súper fuerte ver, o sea, filas de mujeres y niños con unos bidones caminando kilómetros para buscar agua. Es súper impactante porque eso es real. No es una foto que uno ve, sino que lo ves en vivo y en directo. Entonces cuando llegué a Chile yo dije, yo tengo que hacer algo por Uganda, lo mismo que te está pasando a ti. Mira, empecé a investigar. Hay un chileno que ha salido en varios reportajes, incluso en la televisión, incluso hicieron ¿cómo se llama? Un programa que se llama Einer, no me acuerdo el apellido. Yo lo contacté y Einer tiene una ONG que se dedica todos los años a hacer pozos profundos en Uganda. Él era un valdiviano, como cualquiera de ustedes, que por alguna razón conoció Uganda, se impactó tanto que dijo, no, tengo que hacer algo, y formó esta organización, y él recolecta recursos y va a hacer cosas, ¿ya? En Chile hay una fundación que se llama como Help Africa o algo así, no me acuerdo el nombre específico, pero hay también una fundación donde llevan voluntarios a... en el fondo, a enseñarle prácticas a la gente. Yo te podría decir que lo que yo vi en África pasa por distintas cosas. Uno siempre piensa que África está seco, vas a encontrar como un desierto. Mentira, verde, mucho verde, si vas en una época que llueve. ¿Ya? El tema es que no conservan el agua. ¿Ya? El tema es que hay muchas cosas que hacer, pero
fíjate que también aprendí yo en mi viaje a África que nuestras soluciones no necesariamente son las soluciones de ellos. Y por eso que es súper importante considerar la cultura. Porque a mí me contaron, fíjate, que bueno, yo me volví loca, dije, no, yo quiero hacer proyectos, y ya hay fondos internacionales, hay muchos fondos internacionales. Yo anduve investigando, y de hecho había contactado, hay unos innovadores en Chile que capturan la humedad del ambiente y la transforman en agua potable. No sé si lo han visto, water fresh o fresh water, soy léxica, entonces tiene uno de esos dos lados, ¿ya? Y yo dije, pero esto sería fantástico, llevemos estas cuestiones, estos capturadores de humedad, porque allá es muy húmedo, tendrían agua disponible, etc. Pero fíjate que me contó gente de allá que una de las cosas que tiene, por ejemplo, este recorrido que hacen las mujeres con los niños a buscar agua a los pozos, y que las mujeres se cuentan sus problemas, ¿ya? Y hay una cosa social súper fuerte en África. En África las culturas son súper machistas, ¿ya? Son polígamas. Entonces es como el espacio que tiene la mujer para desahogarse con otra mujer, de contarle sus penas. Y cuando implementaron un proyecto, fíjate, donde pusieron pozos en las comunidades, dejaron a las mujeres de hacer esa travesía y aumentó la tasa de suicidio en mujeres. Entonces, yo les cuento eso porque yo me quedé súper impactada, porque yo dije, no, es que esto se soluciona así, porque digo, uno que es súper entusiasta, pues dice, no, esto, mira, yo que he visto, mira, papá, hago la ecuación, y por eso les digo, traten de pensar más allá, y traten de involucrarse con la gente, porque lo que nosotros a veces pensamos que es una solución, puede ser un problema, ¿ya? Yo conversaba con la profesora y le decía, mira, nosotros en el secano costero, que hicimos este proyecto de cambio climático, una de las componentes que es súper complejo de trabajar es que la mayoría son adultos mayores. Yo también soy adulto mayor, entre paréntesis, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? El tema del celular. O sea, cómo yo entregué forraje para la sequía y la gente llegaba, tú le veías el número del celular y un sticker acá pegado con el número. Ni siquiera se lo sabían. Pues son viejitos, y viejitos del campo, que ya esa tecnología no les llegó. Entonces, pero con esa gente tú tienes que trabajar y tienes que generarle una solución. O sea, yo no puedo decir, porque el viejo ya no existe. No. Es más, tengo que motivarlo, tengo que buscar una forma de comunicarme con él para lograr generar los cambios. Entonces, por eso digo, hay organismos. Está este chico, Leiner, que puedo buscarte el apellido, tengo en mi celular el contacto de él. Y esta fundación que se llama African Dream, que ¿cómo se llama? Que todos los años recolecta distintos profesionales para que vayan a trabajar, no sé, unos días allá. Ahora, yo les digo, o sea, la experiencia mía es que les va a cambiar la vida si ustedes ven gente que tiene todo en contra y son súper felices y son súper colaboradores. O sea, ellos aprenden que para poder surgir y sobrevivir tengo que colaborar con el del lado, cosa que nosotros hemos ido perdiendo. Cada vez somos menos colaboradores. Entonces nos guardamos información, no te presto la tarea, no te cuento que, oye, que encontré, no sé, un dato importante. Eso es súper como malo, es muy malo. Y por eso yo les destacaba la red de meteorología del Ministerio de Agricultura. O sea, entre más compartamos, podemos encontrar mejores soluciones, ¿ya? No, el conocimiento técnico a veces, si ustedes son aplicados y se meten en internet o se meten a la biblioteca, pueden encontrar la información y la pueden entender, porque yo siempre he dicho, la formación técnica o formación universitaria lo que les entrega a ustedes es un lenguaje. Y ustedes van a agarrar un libro y van a entender, qué sé yo, no sé, de algún término biológico, lo van a entender. Es un lenguaje, ¿ya? Que teniendo ya ese lenguaje, y por eso es importante, digamos, educarse, ustedes pueden seguir educándose en internet. O sea, internet tiene una cantidad de información brutal. Está en la biblioteca, o sea, yo en alguna época fui un poquito ratón de biblioteca y hay mucho libro interesante que uno puede encontrar información. Pero tienen que estar informados, o sea, no se queden con que lo que les enseñaron en clase y ahí están. No, porque yo les decía, los van a mandar a trabajar a Temuco, los van a mandar a trabajar a la Patagonia, y tienen que tener una solución. Si para eso lo formaron, ¿ya? Entonces ese es el desafío. No sé si te respondí la pregunta. Buen día. Mi pregunta es, y bueno, desde la perspectiva de la asignatura que tenemos con la profesora de Producción Sustentable, si bien hoy en día se trata de enfatizar mucho la producción orgánica o una producción más amigable con el medio ambiente,
En paralelo, existen nuevas tecnologías hoy en día que permiten optimizar y mecanizar ciertos procesos, fomentando la agricultura convencional. Mi pregunta vendría siendo, ¿cuál es la perspectiva que se ve a futuro en la agricultura? ¿Existe una posibilidad como de alianza entre la tecnología y la agricultura orgánica, o la agricultura convencional se va a seguir posicionando de manera más fuerte, o la agricultura orgánica? A ver, mira, yo creo que ambos mundos han existido y existirán. Primero que nada, o sea, hoy día está más visibilizado el tema de la agricultura orgánica, ¿ya? Pero si ustedes, alguno tiene algún familiar que tenga algún campito por ahí en la ruralidad, yo estoy segura que se van a acordar que la abuelita todos los restos de comida que quedaban los tiraban en la chacra, ¿ya? O sea, hay ciertas prácticas orgánicas que se mantienen en el tiempo. Son mundos distintos, ¿ya? Ahora, la agricultura industrializada, o como lo mencionaste tú, va a tener que sí o sí empezar a transitar hacia prácticas más sostenibles, ¿ya? No sé cuánto tiempo va a llevar eso, seguramente mucho, ¿ya? Yo te digo, por ejemplo, mira, el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el que atiende a la mayoría de los pequeños agricultores, ya tiene un programa de tránsito de la agricultura tradicional a la agricultura sostenible, que se llama TASC, ¿ya? Porque seguramente vamos a tener que tratar de mantener y de cuidar nuestros recursos naturales. Ahora, yo creo en el intermedio, o sea, yo creo que uno necesita ciencia, necesita investigación, y que también la agricultura orgánica necesita especialización, ¿ya? Yo recuerdo en alguna oportunidad que una colega me comentaba que había ido al Valle del Elqui y había una señora que hacía el manejo de sus plagas con tabaco. Y saben que eso es incluso más tóxico que haber aplicado un plaguicida, porque el tabaco es cancerígeno. Entonces, no cualquier cosa que nosotros apliquemos en la agricultura orgánica necesariamente es inocua, ¿ya? Entonces, yo creo que ambos mundos van a permanecer, pero lo más probable es que se mute a alguna situación más intermedia. Esa es por lo menos la visión que yo tengo. No podía quedar fuera, Hola. Bueno, yo soy el estudiante adulto de la clase. Mucho gusto. Usted nombró dos conceptos bien importantes, uno la mitigación y el otro la adaptación. Pero me quedé al debe con un concepto que usted, en uno de sus proyectos importantes que ganó en la región de O'Higgins, fue el de la resiliencia, de la adaptación, ¿cierto?, de los campesinos a este tema del cambio climático. Sí. Mira, es súper compleja la pregunta. Compleja la pregunta, porque en el fondo la resiliencia, a ver, yo genero, ojalá, bueno, mira, les voy a hablar un poco del proyecto, perdonen que me extienda, pero es re interesante porque este proyecto, cuando nosotros lo armamos con gente que trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente acá en Santiago, con gente que investigaba en el INIA en O'Higgins, con gente que trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente en Rancagua, o sea, con veterinarios, con agrónomos, con distintas, la verdad que como de distintas partes y distintas como instituciones, ¿ya? Eso significó que ese proyecto tenía una mirada súper integrada, y yo soy muy pro de integrar, por eso yo le digo, no es una solución, es suma de factores que yo logro una solución, o sea, es integrar conocimiento, ¿ya? Ese proyecto nosotros lo hicimos así, como multiintegrado, y cuando nosotros lo bajamos al territorio, te encuentras con esta realidad que te decía yo, adultos mayores, por ejemplo, escuelas rurales que a veces no te tomaban programas porque significaba que era un solo profesor para distintos años de educación, y que tenían que cumplir con un plan de educación. O sea, te empiezas uno diseña, pero cuando implementa se encuentra con la realidad. La realidad es súper enriquecedora, ¿ya? Y salen cosas muy buenas. El tema de la resiliencia es un poco eso, o sea, yo puedo proponer prácticas de adaptación, pero con el tiempo voy a ver el resultado si efectivamente esas comunidades se hicieron resilientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque un proyecto te dura 4 años. 4 años
yo puede que seleccioné, no sé, una especie forrajera que es más resistente, se la voy a decir al agricultor que la pruebe al año siguiente, pero justo, no sé, hubo un año que fue muy frío, no prendió bien prueba otra. O sea, la resiliencia la tengo que evaluar en el tiempo. O sea, un proyecto, ni la adaptación puede ser ir a tramo más rápido, pero la resiliencia la tengo que ver en más tiempo, porque en el fondo es el resultado de la adaptación. No sé si te contesto, pero por ahí me cuento. ¿Le puedo hacer una pregunta también? Sí, ¿no? por supuesto. Tiene que presentarme. Soy José Ignacio, director de cátedra. Hay un concepto que tú dijiste que me llamó mucho la atención, de que cuando hicimos la pregunta de agricultura tradicional o orgánica, tú dijiste algo que conviven, algo entre los dos. Y me llevó a pensar también lo que dijiste de la solución que hicieron en África, pero al final no era la solución que querían. Entonces, lo que a mí me pasa es que tengo miedo de todos estos extremismos que se están formando, que el cambio climático no existe, o los que son totalmente del otro lado y al final toman posturas tan extremas que al final no nos permiten hacer cosas. Por ejemplo, falta agua, no se puede, necesitamos un tranque, no se puede porque el tranque afecta. Falta energía ya, pero energía limpia, ya vamos a poner unas turbinas, no, pues las turbinas también afectan al pajarito que está no sé dónde. Y eso pasa en todos lados, nos pasamos de un lado al otro y de repente son como un péndulo, no, esto no funcionó, o sea, cuando éramos chicos, ir al supermercado, compramos todo a granel, pero no había trazabilidad alimenticia. Ahora pasamos a todos envases, no, pero los envases no, tenemos que volver de nuevo al granel, pero entonces las tablas de cortar, antes eran de madera, no, tienen bichos, pasamos al plástico, y ahora tienen microplástico, pucha. Entonces al final, ¿dónde quedamos? Entonces, y muchas de las cosas que vemos en internet también son súper extremistas. Y también, como el ejemplo dijiste, lo del pasto, se demoniza el pasto, pero el pasto, las coberturas vegetales también tienen un rol dentro del sistema. O que el agua, el 60% del agua llega al mar, pero si no llega agua, se están robando el agua, entonces ¿cuál es el término medio? Es súper, mira, es complicado, yo te digo, y te puedo contar un poco de mi experiencia. Como les decía, yo partí trabajando, enseñando a usar información agrometeorológica, o sea, que el dato de lluvia el agricultor pudiera entender para qué servía, o sea, como el profesor que le enseñaba a los niños a hacer cálculos, que el dato de temperatura lo pudiera integrar, hacer, no sé, un seguimiento de acumulación de grados día para entender cosas y tomar decisiones, porque al final, por eso yo que soy como muy que les trato de... Yo le decía a mí lo importante es de repente que se vayan con más desafío que conocimiento de lo que yo les pueda dar, o sea, que se vayan con apetito de abrir una página, que se vayan con apetito de meterse a internet a buscar información. Creo que esa es mi función, y ese es mi objetivo. Ahora, es súper complejo. Mira, yo me acuerdo en O'Higgins cuando me tocaba, yo fui evaluador de proyectos de impacto ambiental, trabajaba en la Seremi profesional de apoyo. Y empecé a ver, por ejemplo, que nosotros en Chile empezamos a poner paneles fotovoltaicos no hace tantos años, no han pasado 30 años, ¿ya? Y eso es un dato súper relevante de la causa, porque nosotros no tenemos en Chile línea base de qué pasa después que levantemos esos parques de paneles fotovoltaicos. ¿Qué pasó en el suelo? Ni idea. Puede que el suelo es súper fértil o puede que me encuentre un peladero, ¿ya? Como yo tenía esa inquietud, empecé a investigar, encontré que los norteamericanos son súper pro parques fotovoltaicos y para ellos era lo mejor que le podía pasar en la vida a una comunidad tener lleno de fotovoltaicos. Empecé a leer cosas de Europa. Encontré que en Inglaterra, por ejemplo, habían levantado un parque fotovoltaico después de 30 años y el suelo era inerte. Había perdido toda la fertilidad. Todos los bichos habían muerto, el suelo no servía para nada. Y a mí me empezó a dar como una especie de pánico escénico porque yo tenía que recomendar a través de mi opinión si se ponían un parque fotovoltaico o no. Entonces empecé a darme cuenta, por ejemplo, que si bien es cierto, las energías renovables no convencionales son una solución importante, que hay que hacerlo, también hay que pensar dónde. Entonces yo en un suelo clase 1, 2, que son suelos muy ricos en materia orgánica, muy fáciles para producir, etc., no debiera autorizar un parque de paneles fotovoltaicos, ¿ya? Entonces por eso te digo, lo que tú me dices, o sea, es súper importante que uno
en el fondo vaya construyendo también y aportando al sistema. Entonces yo cuando me enfrentaba con mis colegas del Servicio de Evaluación Ambiental decía, oye mira, encontré este artículo, léanlo. O sea, démosle una vuelta. Y empezamos a pedir que todos los proyectos de parques fotovoltaicos que fueran en terrenos, digamos, considerados por nosotros en la agricultura de alto valor, que hicieran monitoreo de biota todos los años. Porque necesitamos tener una línea base. O sea, yo no sé realmente, no tengo una respuesta. Entonces yo creo que uno no puede irse al extremo, o sea, tiene que buscar una solución intermedia, ¿ya? Todo tiene que, de alguna manera, y por eso es importante estar informado. O sea, yo para poder tener una solución intermedia tengo que tener mucha información, tengo que haberme dado la lata de leer. O sea, la cuestión no me llega así de iluminación. O sea, tengo que haber observado, tengo que pensar, como les decía yo, aprendan a pensar, a analizar. Esa es la herramienta más valiosa que les va a dar la formación de ustedes como estudiantes. Como dice el profesor, o sea, yo me cuestiono, claro, antes era la madera, ahora es el plástico. Las soluciones a veces, que aparentemente son soluciones, en realidad son un problema. Oye, el tema de los paneles fotovoltaicos, todavía no existe una solución, así, pero que uno diga ya así, a pie firme, ¿qué van a hacer con todo el desecho después de 30 años? O sea, hay parques que son hectáreas y hectáreas de un material que no sé cómo lo van a reciclar. Entonces ustedes vayan pensando soluciones que vamos a hacer con esos paneles. O sea, yo ya estoy muy vieja, no voy a poder hacer nada, pero ustedes, el desafío es que empiecen a pensar cómo los vamos a reciclar, cómo los vamos a utilizar. No sé, haremos celdas más pequeñas con eso para ponerle a los sistemas de riego, no sé, calentaré el agua para hacer no sé qué cosa en una microindustria, no tengo idea. Pero son desafíos que tenemos que empezar a pensar. O sea, no nos quedemos con mirar. Y eso que lo que les dijo el profesor es súper importante. Porque él hace un análisis de lo que ha vivido en su vida. O sea, yo vi esto, mira, vivir esta solución en realidad terminó siendo un problema. Y las decisiones las van a tomar ustedes. Nosotros ya estamos salidas, no sé, yo por lo menos. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás? Aló. Hola, soy Emma Conejeros. Estoy en cuarto año, ya saliendo de la carrera de agricultura. Esto quiere decir que estuve con Militza el año pasado. Ahora estoy haciendo una propuesta de mulch orgánico, y mi pregunta es que, y lo que me pasaba el año pasado con Militza también en clase, es que la materia que nosotros podemos usar para proponer nuevas técnicas agroecológicas están un poco en pañales, según yo, porque no tengo dónde sacar información para poder, no sé, comprobar ciertas cosas. O sea, no sé si en pañales, pero hay poca información. Mira, sí. ¿Puedo hablar? Dale, perdón. Bueno, y en cuanto a mi investigación, me he dado cuenta que en España y en estos países europeos hay como ciertas organizaciones que son para que el país se reúna y cada exponente tenga su espacio para exponer. Entonces, hay una pregunta, si en Chile acá existen estos como foros que sean del Estado para la gente, y que se pueda reunir y pueda ser como un factor así como potente para la... Mira, hay varias cosas en tu pregunta. Primero, yo no sé si tú conoces una organización que se llama CED, Centro de Estudios... Bueno, yo le voy a mandar la información a la profesora. El CED es una organización que está ubicada en Chiloé, región de... Bueno, yo estuve a cargo los 2 últimos años que estuve en la Seremía, que fue el año pasado y antepasado, de la mesa agroecológica, ¿ya? Entonces, algo de información manejo respecto al tema, ¿ya? La página web de Chile Agrícola, no sé si la conoces. En esa página web hay un montón de videos, de literatura, que es de acceso gratuito además, ¿ya? Entonces ahí hay que buscar y hay que navegar harto. O sea, cuando ustedes naveguen, dense tiempo,
relájense y empiezan a meterse, porque la verdad que a veces no están bien clasificada la información. O sea, yo en algún minuto hay información de cambio climático y yo me empecé a meter y de repente me encontré que estaba metido, no sé, que está vinculada. Entonces a veces de repente las cosas como están todas medias mezcladas, hay que navegar. El CET, ponte tú, es una organización que trabaja en temas de agricultura orgánica. Hay organizaciones de agricultores orgánicos, hay mesas regionales de agroecología, ¿ya? Habría que ver si aquí en la región metropolitana, habría que preguntar en la Seremi de Agricultura de la metropolitana si ellos tienen una mesa de agroecología y tal vez ver la posibilidad de participar. Porque yo por lo menos, nosotros hicimos, cuando estuve yo a cargo de la mesa, hicimos 3 seminarios regionales, provinciales, uno en Cardenal Caro, Colchagua y Cachapoal, con agricultores de INDAP, y trajimos un montón de especialistas en el tema, gente de INE que está trabajando mucho en agricultura orgánica, bueno, gente de FUCOA con el material de información, etc. O sea, hay mucha gente, ¿ya? Y se puede, o sea, yo creo que tendrían que empezar a buscar, y esa gente hace cosas. Yo sé que saben, ponte tú, en O'Higgins, porque donde yo trabajé, también hay una organización de agroecólogos que hicieron una planificación estratégica para la región de O'Higgins. No tengo idea en Santiago porque yo vengo recién llegando a Santiago. Pero me imagino que eso se replica en las regiones. Y si no la tienen, créanla. Hagan ustedes una red de ex estudiantes de la carrera, donde se compartan información, donde se compartan experiencias. Ahora el mundo virtual es costo cero. Pueden hacer seminarios virtuales pidiendo al especialista, que es costo cero también, si la gente está motivada. O sea, invéntense cuentos, pues si para eso está la creatividad que le están dando los profesores. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ojo, yo quería comentar ahí, ojo, la biblioteca tiene la colección propia acá, pero también tú puedes entrar a las bases de datos de un montón de otros lugares que tienen un montón de información. Y con las guías ahora, con Perplexity, voy a encontrar unas bases de datos también gigantes de información. Okay. Sí, él tiene Movistar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? El futuro papá. A más responsabilidad todavía. Uf, pobrecillo. Tiene que dejar un mundo mejor a su hijo, así que sí. vaya pensando en buenas soluciones. Y por lo mismo, en base a eso, quería saber si existen foros o consultas ciudadanas donde uno pueda exponer las ideas que tiene, porque de repente uno tiene ideas muy buenas, pero se desconoce o es oculto dónde llegar a exponer esa idea. Ya, a ver. Mira, no sé si espacios donde tú puedas plantear tus ideas, ¿ya? Normalmente cuando se hacen políticas y se hacen estrategias, siempre el Ministerio de Medio Ambiente y la forma que tiene Chile de abordar este tema desde el mundo, digamos, público, es que se hace consulta pública, la llamada consulta pública, ¿ya? De una determinada ley, de una estrategia de cambio climático, del sector agrícola, del sector forestal, de biodiversidad, etc. Y hay llamados de consulta pública donde tú puedes opinar y puedes proponer. Ese sería un espacio real, digamos. Ahora, tienes que estar bien atento cuando se hacen esas consultas públicas, por lo tanto, tienes que estar metido en el ministerio, en los distintos ministerios para ver cuándo son esas consultas. ¿Ya? ¿Y respecto de qué tema? Ahora, yo creo que sería como re interesante, un poco como armando la historia de lo que está pasando hoy día en este minuto acá, que si el joven atrás dice que, bueno, que como que faltan estos espacios de compartir información, que ustedes formaran una propia red. Y que esas ideas que tú tienes las puedan de alguna forma materializar en propuestas de proyectos. Hay a veces fondos para jóvenes, ¿ya? FIA tiene foros, FIA, la Fundación de Innovación Agraria. Acérquense a FIA, pregunten en FIA, ¿ya? Tienen algunas instancias para la gente joven, tienen programas para jóvenes, la Sabia Lab, o sea, hay un montón, o sea, hay dónde, ¿ya? Es cosa, ahora,
Yo te puedo decir que yo, mi experiencia profesional, en realidad, para que no te frustre, y te lo digo de la mejor onda posible, uno a veces puede tener como muchas ideas que te miran como que está absolutamente loco. O sea, yo ya me acostumbré a eso, es parte de mi vida. Y el tiempo después te da la razón. Pero no te frustres, o sea, sigue luchando. O sea, si tú crees que tu idea vale la pena, busca cómo concretarla. O sea, uno tiene que ser perseverante. O sea, al primer no y para la casa no sirve. Al primer no, para la casa, a buscar dónde voy a ir a golpear la segunda vez. Ese es un poco el desafío. Yo te decía, pues yo llegué, mira, me he peleado con medio Chile a veces con el tema pero uno puede lograr cosas. ¿Ya? Pero siempre tienes que tener un buen argumento, y ese buen argumento significa haber investigado y tener, digamos, como una base sólida. O sea, para que te puedan creer, tienes que tener una buena argumentación. Pero no te desanimes, o sea, dale con tus ideas y sociabilízala y nútrela de cosas. Ojo, yo sé que las municipalidades tienen también mesas de trabajo, por ejemplo, Puente Alto, está Duoc trabajando también ahí, se juntan sistemáticamente para ver temas de sostenibilidad para la comuna. Yo no participo ahí, pero el director del área medioambiental sí participa en la mesa. Y se juntan acá en la municipalidad y hay un montón de entes que hacen cosas, obviamente pesados súper locales. Me imagino que vamos a buscar ahí también municipalidades que pueden tener lo mismo. ¿Qué quiere decir el alcalde de esta municipalidad? Viene años trabajando esa mesa. Lo que pasa es que hay muchos exalumnos que trabajan en la municipalidad. De hecho, casi todo el área de áreas verdes de la municipalidad son exalumnos de agrícola y medio ambiente. COPEC UC tiene fondos para estudiantes, por si acaso. COPEC UC tiene fondos para estudiantes. No, y hay fondos internacionales también. ¿Sabes tú que de pronto, mira, sí, pero es investigar, ¿sí? Es darse tiempo, buscar páginas, buscar fondos, hay, ¿cómo se llama?, fundaciones internacionales. O sea, cuando empiezan a navegar y a buscar información, se les va a abrir un mundo, ¿ya? Está la Fundación Rockefeller, el queso, Rockefeller. Bueno, y un sinnúmero de otras fundaciones que a veces financian proyectos. Ponte tú, yo la otra vez, por casualidad, también encontré que había una fundación que había en el tema de la basura en Chiloé. Mi sobrina vive en Chiloé, en Andrew. Y el tema de la basura en Chiloé es un temazo, ¿ya? Porque tienen que llevar la basura a Valdivia, para que se hagan un poco la idea. Entonces hay muchas corrientes de que cómo reciclamos, cómo hacemos, toda la isla como muy... Y yo sé que hay varios proyectos financiados con fondos extranjeros para hacer gestión de la basura. Entonces, por eso te decía, no te desanimes, pero tienes que buscar, tienes que ser boquilla, ¿ya? Porque hay fundaciones que se dedican a apoyar iniciativas y si no te va bien la primera, te da la segunda y si no a la 10ª, no importa. Persevera, esa es la forma de lograr cosas, o sea, no hay otra. ¿Alguna pregunta, Lucas? ¿Ya? ¿Buena pregunta, Lucas? Hola, soy Camilo Cruz y quería compartirle a todos que si quieren ayudar como con el medio ambiente, una de las mejores maneras de poder arreglar el clima y todo es plantando árboles nativos. Y si tienen, por ejemplo, cuando vienen al Duoc y ven un lugar que no tiene árboles y está desnudo el piso, pueden pedirle árboles a la CONAF y en el siguiente, primavera, les pueden donar árboles para que ustedes los pongan ahí y contribuyan un poco con lo que queremos lograr. Igual es súper fácil y es gratis, solamente tienen que pedirlo, todos saben ocupar Google Earth y todo eso, ya somos secos en ese área. Oye, un poco reforzando lo que tú dices, hay una organización, Camilo, que seguramente tú la conoces, que se llama Reforestemos. ¿Ya? Bueno, esa organización, mira, como dato, si yo lo he hecho, tú puedes regalar árboles, ¿ya? O sea, si tú estás de cumpleaños, no sé, cumpliste 20 años, yo te puedo regalar 20 árboles, ¿ya? Tú lo compras, haces como una compra virtual y tú eliges, y yo te mando, te llega por internet, ustedes le han regalado 20 árboles y tú decides dónde colocarlos, en parques nacionales, ¿ya? Y esta organización también pide a veces ayuda a jóvenes para que los ayuden a ir a reforestar. Ellos, ponte tú, están reforestando hoy día Torres del Paine.
¿ya? Se muere alguien, que de repente uno, cuando se muere alguien, uno queda como medio liquidado, no sabe qué hacer, le mando flores, le mando una colonia de caridad, etc. Tú puedes regalar un árbol, ¿ya? Cada persona es un universo, cada persona tiene su propia locura. Yo tengo la suerte de tener un árbol en, ¿cómo se llama? En Borneo, para los orangutanes, ¿ya? Tengo un árbol en Chile. O sea, mi meta es para tener un árbol en cada continente, ¿ya? Entonces, pero son motivaciones personales, pero les digo, eso existe, ¿ya? Y esa gente que creó este programa de Reforestemos Chile, no sé, lo voy a buscar, ¿ya? Nace producto del tema de los incendios forestales. El incendio forestal en Torres del Paine, donde se perdió mucha masa boscosa nativa, etcétera, de generar esta iniciativa que además es súper bonito. O sea, a mí si me regalan un árbol, yo sería súper feliz, ¿cachai? Entonces, también pues, existe. Pues, hay muchas cosas, ¿sí? La información es maravillosa, es cuestión de ubicarla donde está. Ya, yo creo que con eso estamos, así que le damos un fuerte aplauso a la amiga. Aprendan a compartir la información, ¿ya? Es súper importante, seamos solidarios con nosotros mismos, así que eso. ¿Sí? Y también tengo un árbol, hice un curso de algo, no me acuerdo, pero en vez de entregar el certificado en papel impreso, regalaron un árbol. Así que lo voy a buscar y me voy a acordar a dónde dejé el árbol. ¿Usted qué? Ah, que tú eres romántico, él regala estrellas, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos. Gracias.